Inicialmente, ustedes van a crear en un archivo de Excel, van a crear tres pestañas, tres celdas. ¿Sí? La primera se va a llamar clientes y vamos a tener la siguiente información: ID cliente, nombre, empresa y cargo. En ID cliente vamos a crear 10 clientes, pues van a tener 10 nombres, 10 empresas, ¿sí? Y el cargo de todos va a ser director. Recomendación: en ese archivo de Excel siempre arranquen en la posición A1, no dejen espacios en blanco. Viene productos, donde tenemos un ID o código del producto, categoría, nombre, tamaño, precio y paquetes. Se supone que en los productos es lo que le vamos a comercializar a las empresas de telecomunicaciones. Son 10 productos que son de categoría 1 o 2, cuyos nombres van a ser hilos, manteles, telas, agujas, y los tamaños van a ser grandes, extra grandes, medianos y pequeños. Aquí están los precios por unidad de cada categoría, de cada producto, y los paquetes que están asociados a los mismos, la cantidad de paquetes que hay en inventario. Y finalmente tenemos ventas. Hay que tener mucho cuidado con ventas, porque tenemos ID venta, dato, ID cliente, ID producto y cantidad vendida. Les recomiendo mucho que en el ID cliente, si yo en mi nomenclatura yo lo puse C001, ¿ya? Entonces en ventas vamos a llamar a ese mismo C01, C05, C06, ¿sí? Entonces tienen que ser como la misma nomenclatura. Tenga también cuidado con el tema de los productos. Yo los llamé P01, ustedes también pues llámenlo de esa forma, ¿sí? O si le van a poner P1 acá, aquí le ponen P1 también o P2, pero manejen siempre la misma nomenclatura porque vamos a hacer después una relación de datos y es importante que se maneje siempre esa nomenclatura. Entonces, en las ventas tenemos 10 ventas con un código de las ventas donde un cliente 1 compró un producto 1 en una cantidad de 20. Entonces, si miramos acá en clientes, el cliente 1, que es Diego de ZTE, compró el producto 1. El producto 1 se llama hilos, ¿sí? Compró 20 hilos el cliente 1 de ZTE, ¿sí? Esa es la primera venta. Pero ese mismo cliente, Diego, compró un producto 2 en una cantidad de 4, o sea, compró manteles en una cantidad de 4. Entonces, si ustedes analizan lo que les estoy diciendo, es más o menos lo que trabajamos en el módulo anterior, de bases de datos, que teníamos unas tablas relacionadas donde una persona podía acceder a diferentes relaciones y demás. Entonces, bueno, lo que ustedes van a hacer es, crean clientes, productos, ventas y guardan ese archivo en el escritorio, guardan ese archivo en mis documentos, donde ustedes lo consideren. Inmediatamente guarden ese archivo como tal, lo van a cerrar y van a abrir otro archivo de Excel. Entonces abrimos un archivo nuevo en Excel y en la guía ustedes van a hacer lo siguiente: se van a meter a opciones, complementos, van a escoger complementos con, le van a dar clic en ir y van a activar Power Pivot para Excel 2013. Entonces le ponen el chulito, lo activan, le dan a aceptar y cuando le den a aceptar, en la parte superior se les va a activar una herramienta o una pestaña que se va a llamar Power Pivot. Recuerden que esto lo van a hacer sobre la otra hoja de Excel que está, la nueva hoja de Excel que crearon, la base de datos como tal tiene que estar cerrada. Entonces, Power Pivot es la herramienta que nos permite empezar a definir lo que sería el modelo de datos en Excel, convertirlo en una base de datos ya relacional para empezar a hacer operaciones a nivel de segmentación, de KPIs y demás. Entonces, cuando ustedes le den en administrar, se les va a activar esta interfaz. Vamos a darle clic en donde dice de otros orígenes, ¿sí? Y ahí vamos a seleccionar archivo de Excel. Le damos en siguiente, le damos en examinar y mi archivo de Excel yo lo denominé datos. Entonces busquémoslo por aquí. Queremos que sea ese. Aquí está, datos. Vamos a abrir.
Muy importante esto, usar primera fila como encabezado. Si no le ponen ese chulito, los datos que ustedes definen como encabezado en las columnas de Excel, en las pestañas de Excel no les van a tomar los valores que son. Entonces le damos siguiente, nos van a aparecer las tres tablas, clientes, productos y ventas, le damos en la parte superior para seleccionarlas todas y le damos en finalizar. Muy bien. Entonces le damos en cerrar y va a pasar lo siguiente. Nos van a aparecer las tres tablas, clientes, productos y ventas, ¿cierto? Entonces vamos a la parte donde dice vista de diagrama. Nos paramos ahí y lo que nos va a aparecer es un modelo de tablas, así como lo hicimos con SAM, con la herramienta SAM donde podíamos relacionar las tablas. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que el modelo de datos de Excel lo convertimos a un modelo de tablas donde nuestra tabla venta será como nuestra tabla principal, la voy a dejar en el centro, y tenemos unas tablas de clientes y productos que se van a comunicar con ella. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es relacionar los campos que son comunes. En este caso, yo tengo ID cliente con ID cliente y hago la relación. Entonces, clic sostenido, arrastro y tengo la relación de ID cliente con ID cliente. Luego, voy a relacionar ID productos con, perdón, ID productos con ID productos. Entonces, si yo me paro acá en la relación, veo que está ID productos de ventas con ID productos de productos y si yo me paro acá, tengo ID cliente con ID cliente. Importante que se hagan bien las relaciones para que el modelo de datos no nos vaya a dejar de funcionar. Bueno, entonces, ya teniendo el modelo de datos relacionado, volvemos a la vista de datos, ¿sí? Y nos vamos a parar en la tabla ventas, en la que estamos. Nos paramos donde dice agregar columna y allí vamos a crear una columna que se llama valor ventas. En esa columna lo que vamos a hacer es calcular el total de las ventas, ¿sí? Ese total de las ventas lo podemos calcular de un campo de una tabla y un campo de la otra de la siguiente forma. Hay una fórmula que se llama relate, como relación. Te relacione de la tabla productos el precio, ¿cierto? Cierro paréntesis y eso lo voy a multiplicar por, abro corchete, cantidad vendida. Entonces, estoy en la tabla ventas, de la tabla productos voy a traer el precio, ¿sí? Pero la cantidad vendida está en la tabla ventas. Como las tablas ya están relacionadas, puedo hacer esa operación aritmética entre las dos tablas para calcular el valor de esa venta. Si yo le doy enter, obtengo el valor de esas ventas asociadas a tal producto. Quiere decir eso que el producto 1 vendió algo así como 20 millones de unidades, 2 millones de unidades y así con cada uno de los productos. Entonces, ya teniendo definido ese cálculo, vamos a crear ahora una herramienta dinámica que nos permita monitorear un poco la información de Power Pivot, lo que trajimos de la base de datos y miremos a ver cuál es el comportamiento de eso. Entonces, el paso siguiente, ¿cuál sería? Vamos a donde dice tabla dinámica, ¿cierto? Le damos aquí, nos dice que una nueva hoja de cálculo u hoja de cálculo existente, démosle nueva hoja de cálculo y nos va a aparecer esta información. Entonces, en la tabla dinámica vamos a hacer lo siguiente. Tenemos las tres tablas clientes, productos y ventas, ¿sí? En donde dice filas, nos aparece empresa, entonces vamos a poner donde cogemos el campo empresa, lo arrastramos hasta filas y tendríamos la información discriminada por una lista de empresas. Vamos a sacar ahora en donde dice en la tabla ventas el valor de la venta, ¿sí? Y lo vamos a arrastrar hasta donde dice a la sumatoria de valores. Entonces lo que él está haciendo ahí es que me va a sumar todas las ventas que se le hicieron a empresas como Claro, Alcatel, ETV y demás. Y finalmente vamos a hacer un filtrado por categorías. Entonces de la tabla productos hay un ítem que se llama categoría, lo vamos a poner en columnas. Entonces, si revisamos la base de datos, tenemos productos de categoría 1 y de categoría 2, ¿sí?
Hablábamos de productos, solamente manejamos dos categorías. Entonces, aquí lo que podemos decir es que al Catel se le vendieron 720.000 pesos de productos de la categoría uno, pero no se le vendieron productos de la categoría 2. A Claro se le vendieron ciertos valores, pero la categoría 2 no, y así sucesivamente. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es que estoy haciendo como unas consultas relacionadas para empezar a traer, para determinar, por ejemplo, a qué operadores, yo como empresa textil, digámoslo así, a qué operadores les vendí cierta información, ya les vendí productos de diferentes categorías. Yo puedo hacer, por ejemplo, hay algo que se llama segmentación de datos, entonces me voy a parar aquí en la tabla dinámica, nos vamos a donde dice insertar y escogemos la opción segmentación de datos. Entonces vamos a hacer una segmentación de datos podemos hacerla a ver, nombre, paquetes, empresas, tamaños, ¿sí? Le damos en aceptar y los tamaños que definimos cuáles fueron, pequeño, mediano, grande y extra grande. Vamos a sacar también, nos paramos otra vez aquí, le damos en insertar, nos vamos a donde dice gráfico dinámico, podemos escoger el primero, el que ustedes deseen, y aquí nos aparece un gráfico dinámico. Entonces, en ese gráfico dinámico vamos a mostrar un poco las variaciones que se presentan a la hora de empezar a segmentar los datos. Entonces, si yo quiero saber cuáles fueron los productos extra grandes que se vendieron y a qué empresas, si yo le presiono ese botón me va a decir que solamente a ZTE y él automáticamente me va a mostrar, me va a graficar en tiempo real la información de la empresa. Productos grandes a Huawei y a ZTE, productos medianos a todas estas empresas y dinámicamente las gráficas van a empezar a mostrar esa información y productos pequeños solamente a Claro, ¿ya? Esta información se está automatizando ya desde la base de datos que crearon en Excel. Miren ustedes, hicieron tres simples pestañas en Excel con un modelo de datos. Con Power Pivot lo que hicieron fue que trajeron ese archivo de plano de Excel, lo convirtieron en una base de datos y con una tabla dinámica empezaron ya a darle como dinamismo a la información. Entonces, esto es muy útil para empresas que de pronto necesitan alimentar información todo el tiempo. Entonces, uno crearía una aplicación en Power Pivot para pues, volverlo un modelo de bases de datos y empezar a crear aplicaciones de este tipo para hacerlo un poco más intuitivo y más dinámico. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. A la hora de guardar la información, ustedes guardan la tabla dinámica. Entonces se paran en el escritorio, ¿sí? Bueno, la guardan donde ustedes quieran. Yo le voy a poner, pongámosle ejemplo-pivot. Entonces, esa tabla dinámica es la que ustedes van a guardar. Le dan guardar, ¿sí? Entonces, si yo cierro la tabla dinámica, vale que sí, guardar, y en el escritorio aparece ejemplo pivot. Entonces, cuando yo lo abra, me carga la tabla dinámica, le doy a habilitar contenido y si yo quiero volver al modelo de datos, me paro en Power Pivot, administrar y él me carga la base de datos. Entonces, uno siempre lo que guarda es la tabla dinámica, no tanto este archivo de Power Pivot, sino la tabla dinámica para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando ustedes vayan a subir sus archivos a Moodle, tienen que subir la tabla dinámica guardada y el modelo de datos que guardamos al principio, lo que yo llamé datos. Entonces, en esta guía quería mostrarles como una introducción al manejo de Power Pivot. En la siguiente guía hablaremos de manejo de KPIs que tiene que ver ya con la segunda actividad. Espero que haya sido claro.